Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, mi nombre es Felipe, alias el enfermero inversor, y hoy vamos con un nuevo video acerca de dividendos. Antes que todo, recordarles que yo no tengo educación formal en finanzas y esto no es una recomendación de inversión, a pesar de que no se van a realizar análisis de empresas durante este presente video. Antes que todo, ¿qué es un dividendo? De acuerdo a lo que establece la ley de sociedad anónima en su artículo 48, es un beneficio social que se reparte entre los accionistas y constituye la principal fuente de rentabilidad de las acciones y un derecho económico por excelencia de los titulares. Bueno, supongamos que las empresas, para poder repartir dividendos, deben generar utilidades, después de haber hecho todos sus pagos con sus acreedores. De acuerdo a la estructura del capital, tenemos dos grandes partes de la estructura del capital. Los acreedores, que son tanto el banco como los tenedores de bonos, que son los primeros en recibir las utilidades que genera la empresa. Y los accionistas, que son los que reciben las utilidades que genera la empresa en la última parte del nivel, que es una utilidad variable. Después de haber hecho todos los descuentos, se genera algo que se llama beneficio por acción o utilidades de los controladores. Suponiendo, haciendo como una comparativa, que estas utilidades son un pastel, a cada accionista le corresponde el porcentaje del pastel de acuerdo a la cantidad de acciones que tenga. Es decir, que si el pastel, que son las utilidades, se reparte en 10 porciones, en 10 acciones, a cada accionista le corresponde el porcentaje de trozos correspondiente al número de acciones que tiene. Es decir, si un accionista tiene 2 acciones, le corresponden 2 trozos de ese pastel. Es el reparto de las utilidades, como mencionaba anteriormente, de la compañía entre sus accionistas. Cada empresa, en la medida que haya obtenido ganancias en el periodo, decide qué porcentaje debe destinar al pago de dividendos. Se pagan una cantidad fija por cada acción poseída por los accionistas, y existe un mínimo obligatorio dispuesto por la ley que corresponde al 30% de las utilidades líquidas de ejercicio. Existen ocasiones en que las juntas pueden estimar no conveniente proceder con el pago del dividendo, pero para esto tiene que haber una votación unánime, y la verdad es que no sé si es que durante la historia de Chile haya pasado. Aquí hay unas cosas importantes que mencionar. Corresponde al 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. O sea que eso tiene que aparecer en nuestro flujo de caja. Por eso es importante hacer el gráfico amigo que estipula Tomás Casanegra, que es comparar el beneficio por acción por el free cash flow por acción y ver si es que coincide. Porque si es utilidad procedente de goodwill, que para aquellos que no sepan, el goodwill es básicamente la revalorización de activos, no corresponde al pago de utilidades porque no son utilidades que realmente recibe la empresa líquidas. Y aquí es donde tenemos a Ibermark, como les mencionamos en el video de los precisos, que no va a repartir dividendos porque la mayoría procede de goodwill. ¿Dónde aparecen los dividendos? Bueno, por ejemplo aquí vamos con Entel. Los dividendos aparecen en la página de la bolsa, en el apartado que dice últimas variaciones de capital. Aquí en las últimas variaciones de capital se ve si es que hizo disminución o aumentos de capital también. Y tenemos un apartado donde dice dividendos. Ahí es donde se ven los dividendos. Además, si nosotros presionamos aquí en el botoncito de ver más, en el apartado de dividendos, podemos ver los dividendos históricos que ha entregado la empresa y podemos ponerlo en esta forma de cuadrícula que tenemos acá, que la verdad es poco amigable, o en la forma en que lo ponen la gran mayoría, que es un listado. Sin embargo, tenemos que recordar que para que aparezcan acá en el apartado de dividendos de la bolsa de Santiago, generalmente pasa un plazo entre 1 a 2 días antes de que aparezca acá. Generalmente se da a conocer la entrega de los dividendos a través de hechos esenciales. Y pasan 1 a 2 días y después aparece en la página de la bolsa como dividendos próximos. Por ejemplo, acá nosotros nos vamos al apartado de hechos esenciales, busqué un hecho esencial X, y acá aparecía que la empresa Entel iba a repartir 700 pesos de dividendo eventual. Entonces, esto se dio a conocer el día, no sé, 5 de agosto. Y el día recién 7 de agosto lo vamos a encontrar en el apartado de dividendos de la empresa. Incluso en ocasiones se demora harto más. Como por ejemplo con Simsa, que se demoró como 3 días. Además, tenemos que saber que los dividendos tienen fechas.
una fecha que se llama fecha límite y una fecha de pago. La fecha límite es la fecha en que se debe poseer la acción para tener acceso al pago del dividendo, mientras que la fecha de pago, como dice su nombre, es la fecha en la que se efectúa el pago del dividendo. Por ejemplo, aquí tomando el último dividendo que entregó Entel tenía un dividendo de 94 pesos que tenía como fecha límite el 12 de mayo del 2023 y fecha de pago el 18 de mayo del 2023. Es decir, que yo, si tenía la acción hasta la medianoche del día 12 del 05 del 2023, iba a tener acceso a ese dividendo. En cambio, si tenía la acción hasta el 11 de mayo del 2023 o la vendí durante el mismo día 12 de mayo del 2023, no me iba a corresponder el pago del dividendo que se iba a hacer el 18 del 05. Sin embargo, si yo vendí la acción el 13 del 05 y la fecha de pago es el 18 del 05, a pesar de que yo ya no tengo la posesión de la acción, me corresponde el pago del dividendo. Y se me va a hacer el efectuo del pago el 18 del 05. Entonces, cosas importantes. La fecha límite es la fecha límite a la medianoche en que yo tengo que poseer la acción para poder recibir el pago. Y la fecha de pago es la fecha en que me van a depositar la plata. Si yo vendo la acción después de la fecha límite, da lo mismo. Igual voy a recibir el pago del dividendo. Siguiendo con el tema, existen distintos tipos de dividendo. Si nosotros retrocedemos un poquito, tenemos que, para Entel, por ejemplo, diminutivos como DEF, PROV, EVEN, ADIS. DEF de definitivo, PROV de provisorio, EVEN de eventual y ADIS de adicional. Esos son los tipos de dividendos. Vamos a verlos más en profundidad. Vamos primero con el dividendo provisorio. El dividendo provisorio es aquel con cargo a la utilidad del año en curso. En otras palabras, es dinero que proviene de las utilidades que genera en el año en que se reparte. Por ejemplo, tenemos aquí un dividendo provisorio de 470 pesos de mayo del 2022 de Entel. Es decir, que si se repartió en el 2022 es con cargo a las utilidades del año 2022. Vamos con otro, que es el dividendo definitivo. El dividendo definitivo es aquel que se acuerda distribuir para pagar el 30% obligatorio mínimo que la ley establece de las utilidades. Es con cargo a las utilidades reportadas del año pasado y a este hay que descontarle los dividendos provisorios entregados el año pasado. Es decir, si es dividendo definitivo del 2023, es con cargo a las utilidades generadas por la empresa del año 2022. Puede ser mayor al 30% legal mínimo, que hay empresas, por ejemplo, Conchitoro, que reparte el 40% legal, el 40% y no el 30% legal mínimo. O también puede ser el 30% legal mínimo y después lo pueden repartir con el restante como un dividendo adicional, que algunas empresas lo hacen así. Pero perfectamente el dividendo definitivo puede ser mayor al 30% legal. Cosas importantes a mencionar. Aquí hay dos cosas importantes. Sí o sí tiene que ser el 30% de la utilidad líquida, como les mencioné anteriormente, el dividendo definitivo. El resto del porcentaje le pueden entregar como un dividendo adicional. Y hay que descontarle al dividendo definitivo lo que se entregó como provisorio del año pasado. O sea, si la empresa Entel tuvo 1000 de utilidades para el año 2023, para el año 2022 y repartió durante el año 2022 200 pesos, a ese 30% mínimo legal que corresponden a 300 pesos hay que contarle el provisorio que se entregó de 200 pesos en el 2022. Por lo que debería entregar como dividendo mínimo legal el año 2023 solamente 100 pesos. Vamos a verlo con un ejemplo más adelante porque es un poco enredado. Tenemos además el dividendo adicional. Es una subclasificación del dividendo definitivo. Es aquel que acuerda la junta de accionistas por sobre el dividendo mínimo obligatorio legal. En otras palabras, si la empresa acuerda repartir el 50% de las utilidades, el dividendo definitivo corresponde al 30% de las utilidades y el dividendo adicional corresponde al 20% de las utilidades.
Algunas empresas, como les mencioné anteriormente, no lo clasifican como adicional, sino que lo incluyen directamente en el dividendo definitivo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con el 2018 con Entel, donde repartió como dividendo definitivo 43 pesos, que supongamos que eso era el 30% de las utilidades líquidas del año 2017. Porque recordemos que es definitivo, entonces con cargo a la utilidad del 2017. Sin embargo, ese año dijeron que iban a repartir un poquito más. En vez de meterlo directamente ese poquito más en el dividendo definitivo, lo repartieron como un dividendo adicional. ¿Pueden meterlo en el dividendo definitivo? Sí, pero también se puede dar como un dividendo adicional. Y tenemos un último dividendo, el dividendo eventual, que es aquel que corresponde a utilidades que no hayan sido destinadas por la Junta de Accionistas a ser pagadas durante el ejercicio, como un dividendo obligatorio mínimo. Y como dice su nombre, es eventual, y no se reparte habitualmente, porque es eventual. No es recurrente. Y cuando uno analiza la empresa es recomendable restarlo de los análisis porque no es algo que va a entregarse recurrentemente. Por ejemplo, en el año 2022 Entel vendió unos activos por fibra óptica, si mal no recuerdo, que dio un dividendo eventual de 40% del precio total de la empresa. Y eso es algo que no se va a repetir en el tiempo porque fue por una venta de activos. ¿Cuáles son los motivos de entrega de dividendo eventual? La venta de activos, como se vivió con Entel, el exceso de caja que puede tener una empresa por X razón, una caja que tienen especialmente para repartir dividendos eventuales, que una empresa que lo hace acá en Chile es Vicecorp, que por ejemplo este año repartió 998 pesos y para repartir los 1000 pesos sacó de su caja esos 2 pesos extra para repartirlo como un dividendo eventual, entre otros. Entonces, cosas importantes. No hay que contarlo en nuestro análisis porque son eventuales, no son recurrentes, sean por situaciones excepcionales. Así que es recomendable no cuantificarlos en nuestros análisis. Ahora vamos a poner todo esto en práctica. Vamos a hacer un ejercicio con Entel. Supongamos que Entel anotó un beneficio por acción para el año 2022 de 100 pesos. Su política de reparto de dividendos, esto es una situación ficticia, su política de reparto de dividendos es del 40% de la utilidad. Repartió en el 2021 30 pesos por acción en dividendos provisorios. Vamos a la pregunta. ¿Cuánto es el mínimo legal que debería repartir en el año 2023? ¿Cuánto debería repartir según su payout? ¿Cuánto es el dividendo definitivo que va a entregar en el 2023? Entonces recordemos. Suponiendo que son 100 pesos de utilidad líquida, 100% líquida, tiene que repartir el mínimo legal del 30%. Entonces el mínimo legal a repartir son 30 pesos, ¿no es cierto? Acá lo tenemos todo de nuevo. Hecho ya el ejercicio. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuánto es el que debería repartir según su payout? Para aquellos que no sepan, payout es la tasa de reparto de utilidades. Si es del 40%, debería repartir el 40% de sus utilidades. O sea, que el 40% de 100 son 40 pesos. Entonces la empresa debería repartir 40 pesos anuales. Vamos con la resolución del ejercicio. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuánto es el dividendo definitivo que va a entregar? Recordemos que el año 2021 la empresa entregó 30 pesos de dividendo provisorio y reparte el 40% de sus utilidades. Pero ya repartió 30 pesos de las utilidades del 2021. Entonces, a esos 40 pesos hay que restarle los 30 pesos ya entregados por provisorio. Así que debería repartir como un dividendo definitivo 10 pesos. Ahí tenemos la resolución. Muy bien, vamos ahora con el ejemplo práctico, que es Macisa. Acá estamos en la página de la Bolsa de Santiago. Entonces, recordemos, si yo quiero ver los dividendos, voy aquí a la parte del final y aquí aparece el apartado de variaciones de capital. Aquí hay algo que se llama reparto de capital, que eso no es un dividendo. Vamos aquí a la parte de dividendos y aquí nos aparecen los dividendos. Tenemos un dividendo definitivo, que recordemos es el 30% mínimo legal o el payout que quiera la empresa. Un adicional que corresponde a algo adicional que va a entregar aparte del 30% mínimo legal. Un dividendo eventual que fue por, no sé, me imagino una venta de activos, aunque no sé si en el 2018 estaba vendiendo activos.
Y nos faltaría el dividendo provisorio, pero no ha entregado dividendos provisorios durante la fecha. Si yo quisiera saber si es que va a entregar un dividendo antes de que aparezca ahí, tengo que irme al apartado de hechos esenciales. Y en la parte de hechos esenciales debería aparecer algo que diga reparto de utilidades. Que por lo que veo al parecer no hay nada recientemente. Sin embargo, quise utilizar maciza por una cosa que aquí llama la atención. Que es algo que se llama reparto de capital. El reparto de capital es algo muy similar al dividendo. Sin embargo, las empresas hacen reparto de capital cuando tienen problemas para pagar impuestos diferidos. Si una empresa hace reparto de capital, lo que realmente pasa es que ese capital que está repartiendo a sus accionistas no pagó impuestos. Entonces se lo pasan directamente al accionista. No viene con un beneficio fiscal sobre los impuestos como si hubiera algunos dividendos. Y el total que se le pagó al accionista, el accionista debe pagar de ese total los impuestos correspondientes. Los repartos de capital básicamente son el reparto de un dividendo sin que haya pasado ese dividendo por las manos, entre comillas, de la empresa. Así que ese dividendo no paga impuestos y ahí se le paga al accionista directamente y el accionista tiene que pagar ese impuesto correspondiente al dividendo. Esto lo hacen las empresas cuando han anotado muy seguido muchas pérdidas y el pagar los impuestos diferidos sería perjudicial para el reparto del dividendo total al accionista. Entonces por eso hacen disminuciones de capital. En este caso que lo llamaron reparto de capital, que es lo mismo que una disminución de capital. ¿Ya? Ahora vamos con un ejemplo que nos sirva más. Vamos con Entel, que fue una empresa que haya anunciado un dividendo próximamente. SQM. SQM que anunció un dividendo muy recientemente. Entonces, tenemos variaciones de capital. Aquí tenemos puro dividendo, no tenemos reparto del capital, ni disminuciones de capital, ni aumento del capital. Entre otras cosas. Tenemos una parte, aquí tenemos dividendo provisorio, eventuales, definitivos. Entonces, si el 2023 yo quisiera saber cuánto corresponde a la empresa a entregar, debería descontar los dividendos provisorios que se entregaron en el 2022, que fueron 3 dividendos provisorios. Eso, restárselo a sus utilidades y ocupar solamente el restante, que sería el dividendo definitivo. Ahora, yo sé que la empresa va a entregar un nuevo dividendo que se va a pagar en noviembre. Ya aparece si aquí en la bolsa. Pero yo puedo saberlo antes en la parte de hechos esenciales, donde aparece la documentación, que dice aquí: hecho esencial, reparto de utilidades, entre paréntesis, pago de dividendos. Eventualmente, aquí aparece: con esta fecha, el directorio acordó pagar un dividendo provisorio equivalente a 0.6 USD por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2023. Así que va a ser un dividendo provisorio. Y esa se va a pagar con el valor que aparezca en el dólar observado el 6 de noviembre del 2023. Esto se va a pagar el día 9 de noviembre. ¿Dónde está la fecha corta? A ver. Tendrán derecho a dividendo los señores accionistas que se encuentren inscritos en el registro previo al día hábil quinto anterior a la fecha del pago del dividendo. Que eso correspondería, para no calcularlo, al 3 de noviembre del 2023. Eso pues, señores. Espero les haya gustado. Espero que no haya sido tan enredado, porque la verdad yo no soy profe como Álvaro, así que eso. Cualquier cosita, dejen sus comentarios o dudas en la caja de comentarios y yo eventualmente lo responderé. Eso, hasta la próxima. Hey tú, sígueme.